Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de charlas que nos unen, este ciclo de charlas que hemos comenzado ya desde el año pasado con la presencia en aquel momento de Fernando Seara y que poco a poco se ha ido transformando, y de esto vamos a hablar de muchas cuestiones por supuesto, pero en un repaso y en un reconocimiento y en una, si se quiere también una tarea de apreciar mucho del talento parido netamente en estas tierras, en Cañada de Rosquín. Si bien, por supuesto, contamos, como también es el caso hoy, con talento de otras tierras, de la región en este caso, lo cierto es que poco a poco el ciclo va tomando esa deriva, y por supuesto de eso vamos a ir hablando. De ese apreciar, ¿no?, lo que históricamente ha significado los clubes en nuestras sociedades, y muy en particular en este caso estamos hablando de Cañada de Rosquín, lo que significa el Juventud Unida para Cañada de Rosquín, esa pregunta que hiciéramos en la primera charla con Fernando Seara, que después tomó la presidente comunal, ¿se imaginan qué sería de Cañada de Rosquín sin la Juventud Unida? Y una respuesta que uno puede esbozar, ¿no? ¿Qué sería de este pueblo, de la vida social, recreativa de los niños y de las niñas si no existiese este club, ¿no? ¿Dónde estarían? ¿Qué harían? ¿A dónde irían? Después de eso pasamos a otra parte que es, por supuesto, apreciar todo eso que se hizo pensando en el futuro, pensando en todo lo que se puede construir a partir de, por ejemplo, estar en una institución con 115 años de historia, lo cual no es poco. No se trata, viene a colación de charlas que hemos tenido de nuevo con la presidenta comunal por otras temáticas, de destruir todo para volver a construir, porque hay cosas que se han hecho muy bien. A título personal, creo que los clubes son de las cosas, de las asociaciones civiles más virtuosas que ha hecho la sociedad argentina a lo largo de toda su historia, sin casi ningún lugar a dudas. Creo que nadie se atrevería a decir lo contrario, y a las pruebas, por supuesto, nos remitimos. Pero de aquí hemos saltado a otra cuestión, y ahora es la parte final de esta introducción, por supuesto, para darle el paso a los disertantes, que es darnos cuenta del enorme talento que se ha logrado constituir y que ha logrado parir esta tierra. Y cuando digo esta tierra, digo Cañada de Rosquín en particular. Porque si pensamos en Belén Potasa, por supuesto, ejemplo máximo, supremo del fútbol femenino, pionera absoluta de esta disciplina a nivel nacional. Pero si pensamos en los otros deportistas a los que ya hemos tenido la suerte, y todavía nos faltan algunos, ¿no? Pienso, por supuesto, en Nacho Puceto, pienso en Juanchi Esquivel, a quien ojalá podamos tener en alguna oportunidad acá sentados. Pero digo, fíjense en todos los nombres que vamos poniendo. Ya hablamos de Pablo Bianchi, ya hablamos del Popi Periotto, vamos a hablar de Belén, vamos a hablar en algún momento del Nacho, vamos a hablar de Juanchi, hemos hablado de Miguel Ángel Robledo, campeón argentino de box, a quien hemos traído hace un mes en realidad acá. Ya son muchos nombres propios para un pueblo de menos de 6.000 habitantes. Esa es la realidad. Son realidades que pueblos de la región, cercanos, con más gente, con más recursos, con más infraestructura, no tienen. Y no es una opinión que estoy dando yo, es un hecho. Fácticamente, ¿cuántos clubes tienen jugadores de fútbol en primera división hoy día? Cañada y el Juventud tiene 2, ¿no? Entonces digo, es interesante para empezar a pensarlo, y ahora doy el pie, por supuesto, para los disertantes, en términos de, bueno, algo hay acá, algo hay acá. Hay que empezar a desentrañar, se me ocurre a mí, qué es eso que hay, no solamente para, como estamos haciendo nosotros acá, reconocerlo, que me parece algo fundamental, hay que saber reconocer, y en el tiempo que corresponde reconocer, sino también para potenciarlo, porque si acá hay, estamos hablando de una metáfora que bien vale, que es tierra fértil. Sabemos que hay una historia de grandeza, sabemos que hay pioneros, sabemos que hay jugadores de fútbol profesional en primera división hoy, sabemos que hubo campeones de box en la década del 90, campeones argentinos, o sea que algo hay. Tenemos una base a partir de la cual decir, che, acá se puede trabajar y se puede hacer cosas excepcionales, y ya que lo veo a Lema ahí, me permito también traer su ejemplo con esto que trajo hace pocos días justamente aquí en estas instalaciones, con su festival, ¿no? con su Only Friend Festival del Día del Amigo, que pretende darle a Cañada de Rosquín. Y perdón, Emma, ¿no? te sumé, pero me parece que es muy potable que estés, te agradezco por supuesto que estés, porque lo he charlado también con vos, esto de poner a Cañada en un lugar de relevancia, de trascendencia,
excelencia en la región y ahí está el ejemplo palpable de que se puede hacer. Se pudo hacer, se trabajó muchísimo, por supuesto, pero se pudo hacer. Hay talento y hay de dónde agarrarse desde un punto de vista argumentativo para decir, acá lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque hubo gente que lo hizo antes, ¿no? Hubo gente que lo hizo antes. Bueno, vamos a presentar, no creo que haya necesidad de hacer demasiada introducción, en el caso particular, a Belén. Belén, micrófono en mano. Bueno, Belén Potasa, por supuesto, jugadora de fútbol profesional. Pido un aplauso, por supuesto, para ella. Esto que decía, ¿no? Pionera del fútbol femenino en nuestro pueblo y en la región, símbolo insoslayable del desarrollo y el progreso de esta disciplina deportiva en el país, con una trayectoria que por supuesto muchos reconocen, que incluye varios de los equipos más grandes de la Argentina, conjuntos de fuste, del fútbol chileno, del fútbol español y por supuesto desde ya nada menos que la Selección Nacional Argentina. Belén, enorme placer de tenerte acá. Muchas gracias, esto lo ideamos hace un mes y pico, sabiendo que tu agenda era apretada, que ya en breve te volvés para España a seguir tu trayectoria. Bueno, muchas gracias, de verdad que es un verdadero placer poder estar acá esta noche con vos. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, gracias por haber venido. También agradecerte a vos y al club el espacio de las charlas. Si bien toda la intro que hiciste, creo que tenés razón. Otros lo hicieron y creo que hay que seguir por ese camino, ayudar y fomentar el deporte en la sociedad. Creo que salva muchas cosas y bueno, obviamente salva sueños de mucha gente, ¿no? Claudio, el flaco Di Donato, verdadero placer tenerte acá, mítico personaje del fútbol de la región, me decías, bueno, 40 años, ¿no? En la actividad, hasta que, bueno, se colmó un poco la paciencia, ¿no? Claudio, bueno, enorme placer, gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, gracias. Gracias por la convocatoria y realmente es un placer volver a Cañada siempre. Me pasé muy bien cuando estuve acá, hice muchos amigos, así que y me gusta mucho el pueblo, aparte está León Gieco acá, así que es un placer venir a Cañada. Claudio, ahora por supuesto después vamos a seguir desarrollando, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para enfatizar esto que decía Belén, porque es cierto que hay alguien que lo hizo. En tu caso te tocó tenerla a ella en un momento en el cual el fútbol femenino lejísimos estaba de ser lo que es hoy, ¿no? ¿Qué recuerdo, en pocas palabras, después lo vamos a desarrollar más, pero tenés de ese momento de cuando viste a una nena jugar como jugaba Belén? Bueno, fue una sorpresa porque yo estaba en un rincón de la cancha con los chicos más chiquitos de 6 años, ponele, y veía al sobrino de ella, David Bossi, que ya lo tenía, y estaba jugando con alguien de pelo largo y jugaba mejor ella que el David Bossi, que jugaba bien. Y entonces yo me fui acercando para ver, digo, ¿cómo puede ser? Y estaba toda vestida de Cañada Rojín. Y digo, ¿cómo puede ser que este chico no esté jugando acá? Porque la paraba bien, pateaba bien, hacía todo bien. Y cuando llegué cerca me di cuenta que era una nena, ¿viste? Así que me volví, pero no dejé de mirarla. Y después, en lugar de decirle a ella, le dije a una persona, digo, preguntale a los padres si se animan a que ella juegue, ¿viste? Por condiciones se le veía, así que era cuestión de que los padres la pudiesen dejar y después ella se animara, ¿viste? Menos mal que no le dije, porque por la personalidad que tiene hubiera llegado a la casa y hubiera hecho un despelote bárbaro, ¿viste? Ya en ese momento. Sí, seguro, los hubiese vuelto locos, ¿viste? Pero bueno, ya los 2 días estaba Ana ahí preguntando cómo era la cosa y arrancó. Bueno, Claudio, enorme placer tenerte, por supuesto vamos a seguir desarrollando los temas, de verdad, un verdadero gusto conocerte. Bueno, le cedemos el micrófono a Iván Tuncho Gregorio. Tuncho, qué placer tenerte acá. ¿Quién le hubiese dicho cuando nos conocimos? Un aplauso, por supuesto, para el Tuncho. Y vamos a estar acá, ¿no? Juntos, armando esto. Aparte, nada que ver cómo nos conocimos. Te empecé a traer de Rosario. Y bueno, la cosa se fue dando así. Tuncho, bueno, por supuesto, entre otras actividades, preparador físico, te tocó en varios momentos ayudar a lo que es la preparación, valga la redundancia, física de Belén. Con uno imagina en primera instancia un desafío, vos seguramente acostumbrado a trabajar con varones, con hombres, teniendo que aprender, adaptarte a otras realidades, y sobre todo imagino también, y lo digo en base a, por supuesto, cosas que he escuchado que ha dicho Belén,
desde un punto de vista muy desprejuiciado, en el mejor sentido, es decir, trabajar con una mujer con la misma naturalidad con la que trabajabas con varones, ¿no? Bueno, la verdad que en eso tuvo mucho que ver la mamá, que me venía a hablar, que la podés acompañar a Belén, podés hacer esto. Ella fue, creo que el bastón principal en donde se apoyaba Belén. Y no me quiero olvidar que era una época, todavía, y soy parte de esas cosas que éramos muy machistas. Y la verdad que, como decís vos, desde un momento ella me hizo sentir muy cómodo, y la pasión y las ganas que tenía Belén no las encontré en muchos varones. Eso hizo muy ameno el trabajo diario con ella. Y la verdad que fue una experiencia asombrosa, espectacular, y que yo creo que aprendí mucho más yo que ella, porque lo dije el otro día en la radio cuando estaba, que en esa época nosotros teníamos una base de cómo entrenar, y a nivel superior ya había cambiado esa base. No sé, me acuerdo que ella ya venía y te estoy hablando de 20 años atrás, con el tema del intermitente, que nosotros, la verdad que las pretemporadas se hacían 7 kilómetros, hacíamos primera parte de resistencia, después de fuerza, después terminábamos con velocidad, y ella ya llegaba con un mix, con lo que sea intermitente, trabajó mucho con pelota, y la verdad que fue un aprendizaje asombroso.